Express se así. Express. Hola chicos, hoy estoy aquí para hablaros de los diferentes tipos de carriles que nos podemos encontrar cuando vayamos circulando por las vías, ¿vale? El primer grupo de carriles que vamos a ver son los carriles reservados a determinados vehículos y en este grupo podemos encontrar, por ejemplo, al carril bus, al carril reservado para los autobuses. Bueno, de este carril lo que tenemos que decir es que en principio es un carril reservado para ellos, para los autobuses, pero que la mención taxi, si aparece la palabra taxi en ese tipo de señalización, hará que ellos también puedan utilizar dicho carril. Este carril normalmente estará delimitado en su borde exterior por una línea continua que es notablemente más ancha que el resto de líneas, de forma que se haga ver que es un carril distinto a los demás y que los demás no podemos utilizarlo. Esta línea continua nos hace que nosotros no podamos entrar para nada en ese carril bus, pero atención que los vehículos que van por el carril bus sí pueden abandonarlo atravesando esta línea continua si lo necesitan, ¿vale? A veces nos encontramos con que la línea que separa el carril bus o bus taxi del resto de carriles es discontinua, también sensiblemente más ancha que el resto de líneas, pero discontinua. ¿Qué nos quiere decir si la línea es discontinua? Pues que sí que podremos entrar en ese carril bus para determinadas cosas, pero no, cuidado, no para todo lo que queramos. Por ejemplo, maniobras como el adelantamiento, como el estacionamiento, la parada, esas maniobras están totalmente prohibidas, el cambio de sentido. ¿Qué es lo que sí podríamos hacer dentro de un carril bus si encontráramos la línea discontinua? Por ejemplo, un cambio de dirección, que sería un giro, ¿vale? En ese caso, si tenemos que girar y tenemos que cruzar ese carril bus, sí podremos utilizar ese carril bus para hacer esa maniobra. O la incorporación a la circulación, en el caso de que tengamos que salir de un aparcamiento, ¿vale? Donde estemos dentro de un aparcamiento de un edificio y para incorporarnos tengamos que cruzarnos con ese carril bus, si la línea es discontinua, pues no habría ningún tipo de problema, ¿vale? Otro carril para determinados vehículos, el carril VAO. Bueno, las siglas VAO vienen de vehículos de alta ocupación. Entonces ya un poquito podemos ir imaginándonos hacia dónde se dirige o para qué se utilizará ese carril, y es para los vehículos que lleven muchas personas en su interior. En principio está pensado para esto, ¿vale? En principio nos dicen además que solamente podrán circular en él aquellos vehículos que transporten personas, ¿vale? No que transporten cosas, sino transporten personas, no transporte de mercancías, porque como hemos dicho es de alta ocupación en cuanto a personas, ¿vale? Bueno, sobre todo lo más importante es que los vehículos que tengan que entrar en este tipo de carriles en principio tendrán que obedecer la señalización que aparezca en cuanto al número de ocupantes en su interior. Habrá señales entonces que pueden ir cambiando, a veces las pondrán en paneles de mensaje variable donde nos indiquen cuántas personas debe haber en el interior de los vehículos para que puedan acceder a ese carril, ¿vale? Suele ser un carril con menos tráfico, entonces podremos ir pues un poquito más rápido que en el resto de carriles porque no tenemos ningún tipo de atasco, ¿vale? Los vehículos que siempre van a poder entrar en este tipo de carriles son los autobuses y autobuses articulados. En ese caso, estos autobuses y autobuses articulados no tienen que hacer caso en el mínimo de ocupantes, podrán entrar aunque vayan solo con el conductor, y también los vehículos de minusválidos, quienes van a poder entrar, pero siempre tienen que llevar el cartelito de minusválido, la placa de minusválido, y pueden entrar también sin hacer caso del mínimo de ocupantes, ¿vale? Y aquellos vehículos que sean ecológicos o de baja contaminación, cero emisión, todos esos vehículos que lleven la pegatina correspondiente, también los de código compartido, podrán entrar en dicho carril VAO. Bueno, carriles reservados a ciertas maniobras, carriles que nos ponen exclusivamente para aquellos vehículos que quieran hacer determinada maniobra, como un giro, ¿vale? Un giro a la izquierda. A estos carriles les llamamos carriles de espera, porque podremos entrar en ese carril los que queramos hacer esa maniobra y esperar el tiempo adecuado hasta que las condiciones sean buenas para poder hacer dicha maniobra. Los carriles de entrada o de aceleración, estos carriles nos ayudan a acceder a una vía a la que pretendemos incorporarnos, sobre todo al llamarse carriles de aceleración es porque vamos a entrar en una vía más rápida de la que venimos y donde necesitamos alcanzar por lo menos la velocidad mínima antes de incorporarnos para adaptarnos al tráfico de la vía a la que estamos entrando, ¿vale? Importante sobre estos carriles que a medida que vamos circulando por ellos tenemos que ir observando a los vehículos que van por la vía principal a la que queremos acceder para saber su trayectoria, a la velocidad
velocidad que van, hacia dónde se dirigen, si se están cambiando de carril o se mantienen. Tenemos que observarles un poco para saber si podemos entrar en ese tipo de vía, ¿vale? Y además nos dicen que si tuviésemos que detenernos, porque en ese momento no podemos entrar, nos tenemos que detener al principio del carril de aceleración, no al final, ¿vale? De esa forma, si nos detenemos al principio, luego podemos utilizar todo el carril de aceleración para coger velocidad y acceder a una buena velocidad, una velocidad aceptable para entrar en esa nueva vía. Lo contrario, carril de deceleración o de salida. En este caso son carriles que se utilizan para quitar la velocidad que llevemos de exceso si estamos abandonando esa vía y tenemos, por ejemplo, que llegar luego a una intersección, como una glorieta, con un ceda al paso, un stop, ¿vale? En ese caso tendremos que ir adaptándonos y moderando nuestra velocidad dentro de ese carril. Fijaros bien, he dicho dentro de ese carril, ¿vale? Es importante que no bajemos nuestra velocidad hasta no estar dentro del carril de salida o de aceleración, porque si empezamos a circular más lento cuando todavía no hemos podido coger ese carril de salida, vamos a molestar a toda la circulación que llevamos detrás y estamos obstaculizando, hacemos que la circulación no sea fluida, ¿vale? Bien, entonces, cosas importantes de este carril: tenemos que ya estar circulando con suficiente antelación por el carril más cercano a la salida, ¿vale? Hay veces que tenemos el carril de salida a la derecha, hay veces que lo podemos encontrar incluso a la izquierda. Bueno, pues con antelación ya tenemos que estar en el carril más cercano a esa salida. Coger el carril de salida desde el inicio, no a la mitad ni al final, desde el inicio, para poder utilizarlo todo e ir frenando y bajando las marchas a medida que vamos recorriéndolo. Y luego nos dicen también no, como he dicho al principio de este carril, no bajar la velocidad cuando aún no hemos salido. Una vez que hemos salido empezamos a hacer esa reducción, ¿eh? Bueno, carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada. Vale. Vamos a ver, hay veces que nos encontramos algunos carriles que son más bien para poder hacer algún tipo de adelantamiento, porque por la derecha van a ir todos los demás que a lo mejor van un poco más lentos. Bien, fijaros bien en la señal que tenemos por ahí, es una señal cuadrada con el fondo azul, nos está informando entonces de algo, y en alguno de los carriles puede haber una velocidad mínima. Si es una velocidad mínima es circular con el fondo azul. Nos obliga a ir como mínimo a la velocidad indicada en esa señal. Si tenemos algún carril que nos indique una velocidad mínima, para poder utilizar ese carril necesito alcanzar dicha velocidad. Los que no puedan alcanzar esa velocidad porque sean muy lentos no pueden utilizar ese carril. Por eso es un carril para el tráfico en función de la velocidad, porque solo pueden acceder a ese carril los que superen dicha velocidad, ¿vale? Bueno, supuestos especiales del sentido de circulación y del uso de carriles. Aquí simplemente quiero que entendáis que los carriles, incluso a veces los sentidos, pueden cambiarse dependiendo de, por ejemplo, la policía, por algún tipo de accidente, por la circulación, para hacerla más fluida. Nos pueden poner más carriles en un sentido que en el otro, pueden cerrar completamente una vía si ha habido algún tipo de problema o por la climatología. Entonces, no esperéis que siempre la circulación sea perfecta, porque puede sufrir cambios por cualquier motivo, ¿vale? Y entonces, pues la policía, los ayuntamientos, etcétera, pueden ir haciendo los cambios que necesiten. Más tipos de carriles. Nos encontramos, por ejemplo, con los carriles reversibles. Estos sobre todo se utilizan mucho en las grandes ciudades, en avenidas donde hay muchos carriles, y a veces, dependiendo de la hora del día, los carriles reversibles se pueden utilizar en un sentido y a otras horas en sentido contrario, para intentar tener más fluidez en el carril o en el sentido que se necesite más fluidez, se necesiten más carriles, ¿vale? Estos carriles reversibles van a estar señalizados siempre con doble línea discontinua a cada lado del carril, dos líneas discontinuas a cada lado, y eso hará que entendamos que ese carril a veces es en un sentido y a veces es en el otro. ¿Quién controla cuándo se utiliza en un sentido y cuándo en el otro? Los semáforos cuadrados o semáforos de carril que tenemos justo encima. Una flecha verde nos indica que el carril sí puede ser utilizado por nosotros, una aspa de color rojo no lo podemos emplear nosotros y nos tendríamos que cambiar hacia nuestro sentido, y una flecha blanca o amarilla oblicua nos indicaría que nos tenemos que mover hacia los carriles hacia donde nos apunta esa flecha, ¿vale? Carriles habilitados en el sentido contrario. Bien, carriles habilitados en el sentido contrario podemos encontrarlos por fluidez o por obras. En el caso de que sea por fluidez, solo pueden entrar en los carriles habilitados en el sentido contrario por fluidez
los turismos y las motos. Cuidado que ni siquiera turismos con remolque, no, turismos y motos a secas, ¿vale? Cuando es por fluidez. Si han montado un carril habilitado en sentido contrario por obras, eso es diferente. Si es por obras, van a poder entrar en él todos los vehículos que puedan circular por ese tipo de vía, a no ser que haya alguna señal de prohibición en la entrada de dicho carril, ¿vale? Bien, forma de circular. Como vamos a tener un carril que está siendo utilizado por el sentido contrario, la separación de ese carril con el resto de carriles será a través de una línea de conos que los demás no podemos ni atravesar ni tampoco podemos mover. Es como si fuera una barrera, una pared que no se puede franquear, ¿vale? Los vehículos que circulen por el carril habilitado en el sentido contrario tienen que hacerlo con las luces mínimo, las de corto alcance, todo el día, tanto de día como de noche, y a una velocidad que tiene que ser entre 80 y 60 km por hora, 80 de máximo, 60 de mínimo, a no ser que haya señales de velocidad que nos indiquen algo diferente, ¿vale? Vamos con los vehículos que circulan por el carril contiguo, por el carril de al lado al que está habilitado en el sentido contrario. Si ese carril que queda en el sentido normal, el que está pegado al habilitado, solamente queda uno, entonces ese carril tiene que hacer exactamente el mismo comportamiento que los que van en el carril habilitado. Luces todo el día y también la velocidad entre 80 y 60 km por hora. Ahora imaginaros que en vez de quedarnos uno justo al lado del habilitado nos quedan varios. Pues el que está contiguo al habilitado, el que está pegadito a los conos, tiene que llevar las luces todo el día, pero la velocidad será la velocidad máxima de la vía, ¿vale? No tiene que hacer otra velocidad diferente, ¿de acuerdo? Como he dicho, si ese carril habilitado es por obras, lo único que cambia es quién lo puede utilizar, y si es por obras pueden entrar todos los que puedan entrar en este tipo de vías, salvo prohibición expresa por algún tipo de señalización, ¿vale? Luego tenemos los carriles adicionales circunstanciales. En los carriles adicionales circunstanciales, para poder ponerlos necesitamos una vía que disponga de arcenes, porque los vamos a emplear, ¿vale? Fijaros bien en la imagen, en este caso tendríamos una calzada donde pintados, con las líneas normales, vamos a tener dos carriles nada más, uno en cada sentido. Bueno, como os estaba diciendo, esa vía tiene dos carriles, nosotros lo que haremos será empujar esos carriles que tenemos normalmente hacia los lados, ocupando los arcenes, y nos quedará un espacio en medio que está separado del sentido contrario a través de esa línea de conos. El carril que queda en medio es el carril adicional. Cuidado porque los vehículos que tengan la obligación de circular por el arcén no pueden ir al adicional porque tendrían que abandonar el arcén y no deben hacerlo, ¿vale? Así que el carril adicional no puede ser utilizado por los vehículos que tengan la obligación de circular por el arcén, ¿vale? Este es más sencillo que el anterior porque en este caso todos los vehículos van a circular de la misma forma. Vayan por el carril que vayan, por el del sentido contrario o cualquiera de los dos de nuestro sentido, circularán todo el día con las luces mínimo las de corto alcance, o corto o largo, dependiendo del momento, pero todo el día, tanto de día como de noche, y velocidad entre 80 y 60 km por hora, a no ser que haya alguna velocidad diferente señalizada, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí todos los tipos especiales de carriles que tenemos para que veáis otros carriles diferentes.